Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero popular que dice saber más por viejo, que ha curado a personas en los Andes, el Pacífico y la Amazonía, que por diablo sabido. Hoy hablaremos acerca de los 20 años que llevamos de dolarización, porque todo empezó en 1999 y ahora completamos 20 años de tener el dólar como moneda. Y por supuesto, no hay país en el mundo más feliz que con el dólar, y en eso a los ecuatorianos no nos gana nadie, excepto los panameños. Recordemos que Ecuador, Panamá, El Salvador y ahora Venezuela son los países dolarizados de América Latina. Y esta dolarización empezó luego de un feriado bancario que se produjo en el año 1999 a la altura del mes de marzo. En ese feriado bancario se impidió que las personas sacaran su dinero de los bancos porque hubo una estampida. Comenzó a especularse de que los bancos estaban quebrando y toda la gente corrió a sacar su dinero y por supuesto se produjo el derrumbamiento de la banca. Para enero, justamente el 9 de enero del año 2000, Yamil Mawad decretó la dolarización y para el 22 de enero de ese mismo año, es decir, apenas 12 días después, fue derrocado. En general, la economía del Ecuador para 1999 tenía un 26% de déficit respecto de inflación, digamos, una inflación apenas del 22%. Estamos hablando del momento de la guerra del Cenepa cuando se destapa y comienza ya la inflación, en gran parte por lo que fue la guerra del Cenepa, la necesidad de invertir en armas, en equipamientos, de canalizar la producción y movilizar a la población. Esto generó un revés económico, no solamente que la guerra, como toda guerra, se traduce en un revés económico. Pero para el año 2000, la inflación ya estaba en el 96%. Y es el momento en que se produce la dolarización. Cuando llega la dolarización, inmediatamente tenemos un crecimiento del 2.3% del Producto Interno Bruto y se dice que fue una dolarización suertuda, porque se hizo la dolarización cuando el precio del petróleo comenzó a subir y llegó a subir hasta $100. Y en segundo lugar, la salida de los ecuatorianos. Estamos hablando de 3 millones de ecuatorianos que en una población en ese momento de 14 millones significaban prácticamente el 30% de los habitantes, pero no de cualquier habitante, de los habitantes que tenían capacidad de trabajo, educación. Aquí se quedaron los viejos, los enfermos, inclusive las mujeres fueron la mayor parte de los migrantes hacia España. Aquí quedaron sus hijos y hubo un trastorno social muy importante porque el crecer sin madres y después recibir dinero en dólares y convertirse de la noche a la mañana en ricos, como lo que pasó en Cañar, con grandes mansiones, produjo una población juvenil incontrolablemente perdida, metida en la droga, metida en los juegos, en fin. Ustedes pueden imaginarse que pasamos de un crecimiento
del menos 4% del Producto Interno Bruto en 1999 al 2.3, es decir, en apenas un año tuvimos un crecimiento del 6%. ¿Y por qué tuvimos este crecimiento del 6%? Porque ya vimos, subió el precio del petróleo, luego llegaron las remesas de los ecuatorianos en el extranjero, algo similar a lo que está pasando ahora en Venezuela, que están llegando las remesas de los venezolanos y eso está sacando a la economía venezolana de la crisis, del colapso, del bloqueo. Pero esto se produce cuando ya en el Ecuador existe una percepción de corrupción. Desde ese momento supimos que, por ejemplo, Yamil Mawad se le llamó el gobierno de la banca, y ese gobierno, en lo que se refiere al manejo económico, estuvo liderado por Guillermo Lasso, que ahora pretende ser el nuevo presidente en las próximas elecciones y estuvo a punto de ganar en el 2017. Recordemos que Aspiazu fue metido a la cárcel por un amigo mío, el general José Gallardo, que era el ministro de Defensa, y prácticamente eso le costó el puesto. Y el momento que estuvo en la cárcel, este banquero, Aspiazu, que era el segundo banquero más rico del Ecuador después de los Isaías, denunció que le había prestado para la campaña política a Yamil Mawad $4 millones. Esto nos dio a entender a todos los ecuatorianos que lo que había hecho era un festín. Los banqueros, con el dinero de los ecuatorianos, que no solamente lo robaron de las cuentas, sino que después el Banco Central les prestó dinero para que traten de rehacer sus empresas y ese dinero también se esfumó. Por eso no tuvimos dinero para respaldar el sucre y fue necesario adoptar el dólar. Pero además, recordemos que Guillermo Lasso comenzó a comprar unos vouchers de pago mediante el cual el gobierno y los bancos ofrecían que le devolverían a todos los depositantes el dinero que tenían en sus cuentas corrientes, pero ya no al precio que estaba en 1999, a la altura de marzo, que era 5.000. A la altura de diciembre ya estuvo en 11.000. Le devolvían cotizando cada dólar a 25.000, es decir, se ganaron solamente entre diciembre y enero 8.000 sucres por cada dólar. Ese es el dinero que se ganó Guillermo Lasso, que ahora es un multibillonario de Ecuador que tiene $4.000 millones. ¿Cómo los obtuvo? Comprando a la gente desesperada que no tenía con qué pagar la pensión, con qué pagar el arriendo, con qué pagar el agua, con qué pagar la electricidad, con qué pagar la escuela de sus hijos, y que le vendían los vouchers todavía a un precio más bajo que el que estaba cotizado, o sea, a menos de 25 sucres por cada dólar. Una vez que compró esos vouchers, él los canjeó y se enriqueció de la manera más absurda que existe. Y este señor pretende ser el presidente de los ecuatorianos en las próximas elecciones. Entonces, desde ese momento, ya teníamos la percepción de que vivíamos en un país corrupto, pero estábamos en un alto rango, estábamos en el 30% más corrupto del mundo. Cuando llega Rafael Correa, nos saca a los ecuatorianos durante 10 años de esa percepción de que nosotros vivíamos en el país más corrupto del mundo. Pero llega Lenín Moreno y comienza a embarrar todo, a botar lodo con ventilador, a desacreditar a todo el gobierno anterior, a desacreditar a todo el mundo, menos a él mismo, que tiene dinero corrupto obtenido por sobornos en el Balboa Bank, los gastos de su mujer que nadie sabe, que maneja los 3 programas fundamentales del gobierno: Casa para Todos, las 3 Manuelas y Toda una Vida, manejados por ella sin rendirle cuentas a nadie.
hoy la percepción de todos los ecuatorianos nos coloca a nivel internacional en el rango del 30% de los países más corruptos del mundo. Estamos en el puesto 114 entre 180 países. Esa es la percepción que tenemos y ahora nos preguntamos por qué le adoramos al dólar. Pues el dólar para nosotros ha significado fundamentalmente estabilidad. Significa que mañana no tienes que bajar bruscamente o subir bruscamente el precio de tus productos porque al gobierno se le ocurrió devaluar la moneda. Tampoco el gobierno puede explotar a la gente devaluando la moneda y entonces todos los trabajadores públicos pasan a ganar menos que el año pasado o que el año siguiente y se genera entonces una reducción de la capacidad adquisitiva de la población y se genera lo que se pasó en Argentina. Al reducir la capacidad de compra, no se puede vender y se genera una espiral inflacionaria y una espiral de quiebra colectiva de las comunidades porque al reducir el salario, pierdes la capacidad de compra, al no poder comprar, no se puede vender y al no poder vender pasa lo que pasa en Venezuela. Los que producen no tienen a quién vender y los que necesitan no tienen qué comprar, con qué comprar. Pero además le da la garantía a los inversionistas extranjeros y esta garantía de que traen el dinero, lo ponen en Ecuador y lo convierten, no necesitan convertirlo en moneda propia. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Un inversionista extranjero que es capital golondrina preferirá un país como Argentina con una inflación alta porque mete el dinero, saca ganancias extraordinarias en un solo año y se va corriendo. Por eso se llaman capitales golondrina y la acción que se llama pedaleo económico. Entran, pedalean un ratito y salen corriendo. Cuando ya se tiene una situación estable con dólares, la gente piensa a mayor plazo, ya no son muy interesantes para los capitales golondrinas, pero sí es esencialmente interesante para el dinero mal habido en el mundo. La diferencia entre un país dolarizado y un país paraíso fiscal está en que los países dolarizados, como Ecuador, Panamá, El Salvador y ahora Venezuela, no necesitan que sea un banco transnacional el que coge el dinero sucio del mundo, el dinero de algún dictador, el dinero de algún traficante, el dinero de algún tipo que hace cualquier negocio sucio, inclusive si roba, todo eso, o vende armas, o trafica con mujeres, lo que sea. Ese dinero sucio normalmente va a parar en paraísos fiscales, en bancos, pero ahora los bancos también están siendo chequeados y se les perdona a todos, menos a los que estén vinculados con el narcotráfico latinoamericano. Si el narcotraficante no es latinoamericano, es de un país árabe, de un país africano, puede posiblemente meter ese dinero en un paraíso fiscal, pero no un narcotraficante latinoamericano. En cambio, nosotros, los países dolarizados, tenemos la ventaja de que puede venir de cualquier parte, de cualquier origen, y no importa cómo, ese dinero a las calles de Ecuador. Entonces nosotros succionamos el dinero de las calles de Estados Unidos a través del narcotráfico, de las calles de Estados Unidos a través y de Europa a través de las remesas, y ese dinero que llega acá no tiene que pasar por ningún banco, ni tiene que tener ningún control, entra directamente a la circulación y a la calle, y va directamente a la familia, no va primero al banco y después a la familia, no va directo a la familia, va directo al narcotraficante o
al productor de coca, va directo al lanchero que lleva la droga hasta el mar, va directo al pescador que lleva la droga hasta Guatemala, va directo a todo el mundo. Eso es lo que hace que la economía de Panamá, El Salvador, Ecuador y ahora Venezuela puedan flotar, puedan continuar. Es decir, nosotros somos un lavadero de dinero mal habido y bien habido, no importa, del mundo. Y esta es la ventaja de la gran dolarización. Atraemos dinero, lo lavamos, lo transformamos en un departamento que compra el tipo que está lavando dinero y lo vende después. Una compañía de carros usados que luego vende los carros usados o alquila automóviles. Una compañía que hace una camaronera. Una compañía que tiene una empresa pesquera. Y gracias a eso, nosotros no necesitamos del Fondo Monetario Internacional. No necesitamos del crédito bancario internacional. El dólar de Ecuador va a vivir, haya o no haya ingreso por exportaciones, haya o no haya inflación, haya o no haya lo que está existiendo ahora. Mala inversión, desinversión del Estado, falta de crecimiento económico, no importa, va a subsistir porque Panamá, El Salvador, Ecuador y ahora Venezuela somos lavandería no bancaria, no de paraísos fiscales. En los países fiscales el negocio sucio lo tienen los bancos. Aquí el negocio sucio lo tienen todos los habitantes del país. Porque en el momento que usted va y compra un departamento o alquila un carro que a su vez fue comprado por un narco lavador de dinero, usted se convierte en cómplice del narco lavador de dinero. Eso es simple. Esta es la gran ventaja y por supuesto a esto le van a obligar a Irán, a esto le van a obligar a Afganistán, que inmediatamente si dolarizan su economía, pues van a salir económicamente adelante, van a tener estabilidad en los salarios, no va a haber altos y bajos, no va a perderse la capacidad de compra y le va a ir muy bien. Esa es la ventaja y por qué la dolarización en Ecuador es realmente una bendición. Muchas gracias.